Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hay bendición de Dios sobre tu vida en esta hora. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, que la palabra hoy se cumple en nuestra vida. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Oh, sí, Señor, aleluya. Les invito a que abran la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 8. Vamos a leer del verso 2 al verso 4. Deuteronomio capítulo 8 del verso 2 al 4. Gloria al Señor, aleluya. ¿Lo tienen? Amén. Leemos la palabra del Señor y dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Señor, agradecemos que estés aquí con nosotros, Dios mío. Sabemos que tú te haces presente, Señor, en donde 2 o 3 se congregan en tu nombre, Dios mío. Y gracias te damos, Señor, porque te manifiestas en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Y hoy te hemos podido sentir mientras te alabábamos, mientras te adorábamos, Señor. Y ahora sé, Dios mío, que tú vas a hablar a nuestra vida. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestro vivir, Señor, conoces nuestros pensamientos, lo más oculto de nuestro corazón. Conoce las pruebas por las que cada uno de nosotros podemos estar pasando, Señor amado. Pero gracias porque ahí tú estás, Señor, y nos sacas victoriosos de cualquier prueba, Señor amado. Gracias porque en todo tú estás. Y de toda situación adversa, tú nos sacarás, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Tome su lugar en esta noche. Gracias damos al Señor. Estos versos, ¿verdad? Unos versos que nos enseñan mucho acerca del pueblo de Israel. Cuando nosotros pasamos pruebas, tribulaciones, angustias, hermanos, muchas veces creemos que es por causa del enemigo, que es el diablo el que está mandándonos esa prueba, que es el diablo el que está tomando el control sobre algo en nuestra vida. Y muchas veces nos ponemos a reprender la situación, muchas veces nos ponemos a echar fuera demonios, muchas veces nos ponemos en nuestra casa a marchar en todo lugar y a echar fuera al diablo, y no es algo del diablo. Y fíjese que nosotros tenemos que tener ese discernimiento de cuando las cosas vienen de parte de Dios y cuando vienen de parte del enemigo. Nosotros tenemos que saber que no toda prueba viene de parte del diablo, sino que Dios también prueba a su pueblo, pero no lo prueba para hacerlo pecar, lo prueba para sacar lo mejor de su pueblo y para que su nombre sea glorificado en medio de esa prueba. Todos en algún momento hemos pasado por el desierto. ¿Y a quién le gusta estar en el desierto? Tal vez usted dirá: hermana, yo en este momento me encuentro en el desierto. Y hay muchas clases de desierto. No para todos va a ser el mismo desierto, no para todos va a ser la misma prueba. Pero cualquiera que sea el desierto que usted esté pasando, usted tiene que preguntarse si es Dios el que lo ha metido ahí.
Y yo le quiero decir en esta noche que si es Dios el que lo metió en ese desierto tiene un final y usted va a llegar a la tierra prometida en donde va a disfrutar de las bendiciones que Dios le ha preparado, que Dios le ha prometido. Cuando vemos al pueblo de Israel en su peregrinaje, ¿verdad? Sabemos de que Dios los sacó de un mundo de esclavitud, de un mundo de sufrimiento, donde ahí, hermano, era pura queja la que ellos tenían. Ellos no vivían felices, ellos vivían en amargura. Y Dios dice que escuchó el clamor de ellos y entonces viene y los saca con mano poderosa. Los sacó de ahí, pero cuando los saca de ahí ellos empiezan a ser perseguidos y ellos en el desierto empiezan a ver la gloria de Dios. En el desierto ellos empiezan a ver lo que nunca sus ojos habían visto. Empiezan a ver lo que su mente nunca se había imaginado, hermano, porque en el desierto Dios hace cosas poderosas. Se encuentra usted en un desierto sin salida. El pueblo de Israel pudo ver cómo Dios abrió el mar en seco, lo abrió en dos y ellos pudieron pasar. Y entonces están ellos ahí y Dios hace que el mar se abra. Ellos pasan contentos, felices de ver las maravillas de Dios. Y no solamente les abrió el mar, sino que ellos pudieron ver cómo Dios destruyó ahí en ese mar a sus enemigos, a los que los perseguían, a los que los habían hecho sufrir. Ahí quedaron en las aguas. Dios los destruyó. Si usted tiene un adversario, un enemigo, no físico, sino espiritual, Dios lo va a destruir en esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Y mire, mi amado hermano, cuando ellos pasan el desierto, ellos iban a la expectativa de esa tierra prometida, de esa tierra que Dios les había dicho que fluía leche y miel, una tierra de prosperidad. Pero cuando ellos pasan ese mar que se había abierto, ellos se encuentran con un desierto. Y ellos no esperaban eso, hermano. Ellos solo estaban enfocados en la bendición, en lo que Dios les había dicho, pero se encuentran en un desierto y en un desierto que Dios los metió. A veces nos preguntamos por qué nosotros estamos pasando desiertos en nuestras vidas. Y nos preguntamos si es un castigo de Dios para nosotros. Señor, ¿en qué te fallé? ¿Por qué me estás castigando? ¿Por qué estoy viviendo esta prueba? Hermano, no todo desierto es por castigo de Dios. Escúcheme, no todo desierto es por castigo de Dios. Aquí hay hermanos que Dios los está pasando ese desierto. Y esta palabra es específica para alguien en esta noche. No es por castigo. No es por castigo. Es porque algo glorioso viene. Algo glorioso viene. Y entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando vemos a alguien pasar una prueba difícil. Porque muchas veces lo que decimos es, algún pecadito ha de tener ahí escondido. En algo le ha de estar fallando a Dios. Y no, hermano, no todo desierto es por castigo. Los desiertos son lugares que Dios permite para nuestro bien, para bendecirnos. Hermanos, si hubo un lugar donde el pueblo de Israel fue bendecido, fue en el desierto. Y en el desierto en el que usted se encuentra probablemente, o quizás en el que se vaya a encontrar, porque no siempre estamos en desiertos, hay momentos de refrigerio. Y gloria al Señor por esos tiempos de refrigerio en nuestra vida. Pero en esos momentos en que estamos en los desiertos, hermanos, tenemos que saber que va a ser para una bendición de nuestra vida. Y todo esto lo podemos ver en el pueblo de Israel cuando ellos pasaron, como le digo, en el desierto. Cuando nosotros amamos a Dios, nosotros tenemos que saber que todas las cosas que vienen a nuestras vidas,
Dios las permite cuando amamos a Dios. Dice la palabra del Señor en Romanos 8, capítulo 28, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito. ¿Cuántos llamados del Señor hay aquí en esta noche? Ahora bien, tenemos que aprender a perseverar aún en el desierto. Hermano, es difícil estar en el desierto. Es muy difícil. Pero el que el Señor nos mete en el desierto no es para que perezcamos en el desierto. No es para que nosotros muramos en el desierto. Es para que perseveremos. Es para que nuestra fe crezca. Para que crezcamos en el Señor. Para que maduremos en el Señor. Ese es el propósito del desierto para nosotros. El pueblo de Israel conoció aún más de cerca a Dios en medio del desierto. Ahora bien, cuando estamos en el desierto, o nosotros decidimos crecer o no crecer. O decidimos nosotros qué actitud vamos a tener para el Señor. El Señor nos mete y Él sabe hasta dónde Él nos puede meter. Pero Él va también a esperar algo positivo de nosotros. Porque aquí vemos al pueblo de Israel. Unos se quejaban y otros callaban. Unos alababan y otros no alababan. Ahora, ¿qué actitud nosotros vamos a tomar estando en el desierto? El desierto tiene que ser un lugar de aprendizaje para nuestra vida. Hermano, la vida del cristiano es una vida de aprendizaje. La vida del cristiano es una vida de pruebas también. Por eso nosotros tenemos que saber que el estar en Cristo no nos garantiza no tener pruebas. ¿Cuántos vienen al Señor y piensan que todo le va a ir de maravilla? No. Jesús mismo dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiemos. Nos hace la invitación de confiar en Él. ¿Por qué? Porque Él ya venció al mundo. Él ya venció todas las cosas, pero van a haber tribulaciones. Nosotros entonces aquí en Éxodo podemos ver, ¿verdad?, cómo sale el pueblo de Israel. Y ellos pasaron el desierto, porque como le digo, todo desierto tiene su final. Y cuando ellos ya están a punto de entrar a la tierra prometida, cuando están ya a punto de entrar a esa bendición, a ese nivel de vida al que Dios los quería llevar, ahí viene Moisés y les da unas palabras y les dice estas palabras que leímos en Deuteronomio capítulo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Ahora veamos esto. Antes de entrar a algo, quiero darles algunos significados de lo que puede ser desierto. Desierto es un término que se usa para describir un lugar geográfico y se encuentra en el oriente. Eso no lo encontramos en nuestros países, eso es en el oriente, ¿verdad? Nosotros decimos desierto y rápido nos imaginamos un lugar seco, un lugar desértico, ¿verdad? Pero también desierto puede ser un tiempo espiritual en el que está viviendo el cristiano, un periodo espiritual. Ahora el desierto también es un lugar en donde se ofrecían sacrificios. Si usted recuerda en la palabra del Señor, cuando llega Moisés a Faraón, le pide que los deje ir camino de 3 días para ofrecer sacrificios a Jehová. Ahora vea esto, el estar en el desierto no es solo para quejarnos, no es para que murmuremos. El estar en el desierto es para que ofrezcamos sacrificio de alabanza a Jehová. Que cuando usted se sienta sin fuerzas para levantar sus manos, se sacrifique y levante sus manos para adorar al Señor. Que cuando usted esté en esa tristeza por estar en el desierto, se sacrifique en la mañana y se ponga a orar delante de Jehová. Un lugar para dar sacrificio a Jehová. Un lugar para presentar alabanza a Jehová.
Hermano, Dios va a ver cómo nosotros actuamos en el desierto. ¿Qué queremos nosotros mostrarle a Dios? ¿Que nos sentimos decepcionados o que tenemos la paz y el gozo del Señor aún en el desierto? Leía la palabra del Señor, mi hermana Patti, de que la misericordia de Jehová nos seguirá todos los días de nuestra vida. Aun cuando estamos en el desierto, vemos la misericordia de Dios en nosotros cada día. Aleluya. El lugar de desierto es un lugar de humillación. Sabe, hermanos, que muchas veces empieza a haber cierto orgullo en nuestra vida. Y es necesario que el Señor nos lleve al desierto para que nos recordemos de dónde Él nos ha sacado. Para que nos recordemos que lo que tenemos es por Él y no por nosotros. Para que nos recordemos que toda la gloria se la debemos de dar a Él. Aleluya. Un lugar de humillación. Un lugar donde reconocemos que Él es el grande y que nosotros somos pequeños delante de Él. Un lugar donde tenemos que reconocer que sin el Espíritu de Dios en nuestra vida no podemos avanzar. Humillarnos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Aleluya. Y esto es lo que nosotros tenemos que analizar en nuestra vida. ¿Por qué el Señor nos metió en el desierto? ¿Por qué? Y yo sé que aquí han habido hermanos que se lo han preguntado al Señor. Y el Señor, hermano, le va a dar a conocer a usted el por qué. Si usted le pregunta, Él le responde. El lugar de desierto es un lugar de prueba, un lugar para hacer fiesta. ¿Saben dónde celebraron más los del pueblo de Israel? En el desierto. Celebre, celebre. Se siente en el desierto, ponga alabanzas y celebre al Cristo vivo de poder que usted tiene. No piense que solamente aquí en la casa de Dios hay liberación en la alabanza. Cuando usted pone alabanza en su casa, ahí hay liberación porque ahí está la presencia del Señor. Y cuando alabamos a Dios, cuando celebramos a Dios, toda tristeza se tiene que ir, toda decepción se tiene que ir, toda depresión se tiene que ir. Celebre el gozo del Señor en su vida. Alabado el nombre de Cristo Jesús. Pero el desierto también es un lugar de tentación. La palabra del Señor nos dice que el Espíritu se llevó a Jesús al desierto. No fue el diablo, fue el Espíritu el que llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Estando usted en el desierto puede ser tentado para blasfemar contra Dios, para quejarse contra Dios. Pero ahí en el desierto usted podrá mostrarle al diablo que usted vive de la palabra de Cristo Jesús. Porque el ejemplo ya Cristo nos lo dio. El desierto es un lugar de soledad donde pensamos que nadie está con nosotros porque es lo que el enemigo nos mete, pero es mentira del diablo. Cristo Jesús está con nosotros, aleluya. El desierto es un lugar para apacentar y para pastorear. Hermano, ¿cómo imaginarse que en el desierto un pastor pueda llevarse a sus ovejas para pastorearlas? ¿De qué? ¿Qué puede haber en un desierto? Pero Cristo nos lleva a nosotros al desierto para pastorearnos. Y muchas veces en ese desierto pensamos que Dios se olvidó de nosotros. Y muchas veces pensamos, Señor, ¿dónde estás? No te veo obrar. No te veo sanar. ¿Dónde estás? Y usted piensa que está solo, pero no está solo. Ahí está su buen pastor, porque Él dijo que aunque estemos en lugares desolados, Él nos pastoreará.
El lugar del desierto, hermano. Ahí vemos la bondad de Dios en nuestras vidas. Ahora aquí en Deuteronomio capítulo 8, donde hemos leído verso 2, ahí nosotros nos damos cuenta que Moisés le dijo al pueblo 5 razones por las que se los había llevado al desierto. 5 razones por las que los había metido al desierto. Y la número 1 dice que para afligirlos. ¿Quién dice que Dios no aflige? Muchos solo esperan cosas buenas de Dios. Y Dios es un Dios que da cosas buenas. Tiene pensamientos de bien para nosotros, pero también nos aflige. Y mire lo que dice, aquí lo dice claro. Leemos el verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto para afligirte. La aflicción viene a ser quebrantamiento, sufrimiento, tribulación, angustia o padecimiento. Y esas son cosas que Dios permite en nuestra vida para probarnos, para afirmarnos en Él. Todos los hombres y las mujeres de Dios que vemos en la palabra del Señor tuvieron pruebas. A ellos no les fue fácil cumplir con el llamado del Señor. No les fue fácil llegar al lugar espiritual que Dios los quería llevar. Todos pasaron las pruebas, todos tuvieron aflicción, pero esa aflicción fue de bendición para sus vidas. Si vemos a Marta y a María, en un cierto momento de su vida estaban en tribulación, estaban en prueba. Porque la tribulación puede ser tal vez tristeza, tal vez financiera, tal vez problemas familiares. De cualquier forma puede venir una aflicción a su vida, una prueba. Pero aquí vemos a Marta y a María que están pasando una prueba en que su hermano está a punto de morir. En donde no hay solución para la enfermedad que tiene su hermano y mandan a llamar a Jesús. Y le dicen: Jesús, tu amigo Lázaro está enfermo. Y Jesús dejó que la prueba siguiera con ellos. ¿Por qué? Porque a veces en el momento de la aflicción nosotros solo vemos muerte, pero Cristo ve vida para nosotros. En el momento de la aflicción solo vemos decepción, pero Cristo ve victoria para nosotros. Y esa aflicción era necesaria para Marta, para María y para Lázaro, porque Dios iba a hacer algo grande en esa prueba. Y cuando llega Jesús ahí con ellos, ya Lázaro había muerto. ¡Qué decepción para ellas! Pero vea la condición de 2 en el desierto. Cuando llega Jesús, viene Marta y rápido le dice: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Reclamo en el desierto. Pero cuando llega María, se postra a sus pies y le dijo las mismas palabras, pero postrada a sus pies, lo adoró en el desierto. Y viene Jesús. Y donde ya había muerte en la aflicción, Dios se va a aquel lugar donde no había esperanza alguna y solo dio la palabra y dijo: Lázaro, sal fuera. Y donde había muerte, Él dio vida, porque la aflicción siempre va a traer bendición para nuestra vida. Los metió para afligirlos. Las pruebas que a ellos les vinieron, hermano, era para formar el carácter de ellos. El sufrimiento que usted está teniendo no es para destruirlo, no. Es para que usted vea a Dios obrando. Otros piensan, como les decía, que los cristianos no tienen que tener aflicciones, o que si las tienen es porque pecaron, porque están en pecado, y no es así. Si vemos a Job,
Job tuvo aflicciones fuertes, pruebas, sufrimientos y no había pecado. Había un propósito de Dios. Pablo tuvo una aflicción, un sufrimiento físico al cual él le llamó aguijón y él no había pecado. Era porque Dios quería tenerlo en él, para él glorificarse. ¿Puede alabar usted a Dios por la aflicción en su vida? ¿Puede darle gracias al Señor en medio de la aflicción en esta noche? El salmista David dijo en Salmo 119, 71, bueno es haber sido afligido para que aprenda tus estatutos. Mire, hermano, ¿por qué muchas veces es necesaria la aflicción? Porque así, solo así vamos a conocer la palabra de Dios. Porque si nosotros no queremos buscar a Dios cuando las cosas están bien, va a llegar el momento de aflicción para que entonces sí lo busquemos, para que entonces sí oremos. No es cierto, hermano, que nos descuidamos espiritualmente cuando todo parece estar bien. No hay deseo de orar, no hay deseo de leer la palabra del Señor, ni hay deseo de ir a la casa de Dios. Y gracias a Dios cuando viene la prueba y cuando viene la aflicción, porque Dios está mostrando su amor para nosotros. Pero qué triste para aquellos que ya están acomodados y la vida les va bien en todo, porque ahí a Dios los dejó a vivir su propia vida. Y por eso debemos de gozarnos cuando todavía viene la prueba a nuestra vida. Le compartí a mi esposo hace como 2 semanas o 3 semanas de que iba en el carro meditando en el Señor y de repente viene un pensamiento que uno le llama un pensamiento, pero también es el Espíritu Santo el que le habla a uno. Y me vinieron estas palabras tan claras: no esperes que venga la prueba para que me busques. Y uno, hermano, en la iglesia, uno orando, uno buscando. Pero ¿por qué me vino eso a mí? Porque Dios quiere más de mí. Y muchas veces pensamos que lo que estamos dando es el todo. No, todos podemos darle más a Dios. Todos tenemos más para darle a Dios. No nos acomodemos. No esperemos que venga la prueba. No esperemos que venga el sufrimiento. Busquemos a Dios. Busquemos a Dios. Pero aún así, si usted buscando a Dios, Dios lo mete en aflicción, es porque algo mayor le viene para su vida. Dice también la palabra del Señor de que fue para probarlos. El desierto, hermano, es un lugar de prueba para todo cristiano verdadero. Nosotros decimos que todos vamos para el cielo, amén. Todos vamos para la tierra prometida. Va a ser un poco, tal vez, duro lo que voy a decir, pero todos los que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida. No todos, porque el desierto fue probando la fidelidad de todos los que salieron. El desierto fue para probar la obediencia de todos los que salieron. El desierto fue para probar todos aquellos que creían a la palabra de Dios. Y en el desierto perecieron los que no fueron fieles, los que no creyeron y los que no confiaron. Ahora nosotros vamos para la Canaán celestial, para la tierra prometida, y tenemos que ser probados en nuestra fidelidad a Dios, en nuestra obediencia a Dios. No estoy diciendo que aquí se van a quedar, hermano, pero la palabra nos lo enseña. No todos. No todos. Y cuando estamos en la prueba, ahí el Señor nos está probando nuestra fidelidad. Si nos mantenemos firmes a Él. Porque cuántos están en el Señor, pero en el momento de la prueba se apartan,
se alejan, no aguantan la prueba, no aguantan el sufrimiento. Hermano, y en Cristo lo podemos todo, lo podemos soportar todo, todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Soporte la prueba, porque usted está siendo probado como el oro. Y en la prueba se saca la escoria. En la prueba se saca todo lo que no necesita ese metal, hasta sacar lo puro, lo fino, lo de gran valor. Alabado el nombre de Cristo Jesús. Mire que en las pruebas nosotros podemos tener más revelación de quién es Dios. En el desierto el pueblo, a él se le reveló quién era Dios. Si nosotros no tenemos prueba, ¿cómo vamos a conocer quién es Dios? Vemos a Esteban que en medio de la prueba, él pudo tener una revelación de quién era Dios. Los cielos se abrieron para él en la prueba. Pero él soportó la prueba. Aún siendo apedreado, él no negó su fe. Y muchos niegan su fe en medio de la prueba. Y ahí es cuando el Señor nos prueba a nosotros no negar nuestra fe. Vamos a tener más revelación de quién es Dios en medio de la prueba. También dice la palabra del Señor que fue para saber lo que había en su corazón. Ahora vea esto, dice que fue para saber lo que había en su corazón, no para Dios saber lo que había en el corazón de ellos. Porque Dios es un Dios que todo lo sabe, que todo lo ve. Él es omnisciente. Y Él sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Cuando Él nos pasa por el desierto es para que nosotros sepamos lo que hay en nuestro corazón. Porque dice la palabra del Señor que antes que nosotros digamos la palabra, Él ya la sabe, Él ya la conoce. Entonces, ¿no va a saber Dios lo que hay en nuestro corazón? Dígame usted. Sí lo sabe. Y entonces el desierto es para que nosotros sepamos lo que hay en nuestro corazón. Porque cuántas veces hay cosas en nuestro corazón que ni nosotros sabemos. Si la palabra del Señor dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Solamente Dios. Y en la prueba ahí se da cuenta uno si uno realmente tiene amor o hay odio. Si uno realmente tiene un corazón perdonador o un corazón resentido. Porque muchas veces decimos yo amo y Dios es amor, pero cuando viene una prueba, ahí mostramos si verdaderamente hay amor. ¿Sabe usted que en el desierto se ve si hay concupiscencia en nuestro corazón? ¿Cuánto corazón, hermano, donde hay envidia, donde hay celo, donde hay contienda, donde hay también deseos sexuales que no deben de haber? Dice que el hombre que mira a una mujer y la codicia en su corazón ya adulteró. ¿En dónde? ¿En dónde? Vea las cosas que pueden haber en un corazón. Hace 2 semanas nos hablaban a nosotros del rey David. El rey David ya tenía el adulterio en su corazón. Y Dios permitió todo lo que él pasara para que saliera a la luz lo que había en su corazón. ¿Cuándo? Cuando lo metió en el desierto. El desierto que podemos estar pasando es para Dios quitar de nosotros las cosas que no tenemos que tener. Porque todos tenemos cosas que tenemos que dejar todavía, hermano. Todos. Algo Dios nos quiere limpiar y purificar. Porque Dios viene por una iglesia limpia, por una iglesia sin mancha, sin arruga.
Pero a veces el mismo pecado nos enceguece, nos entorpece y no nos damos cuenta de lo que hay en nuestro corazón. Pero en el desierto nos vamos a dar cuenta de lo que hay. Y ahí es un lugar donde podemos dejarlo, arrepentirnos, y viene el Señor y nos restaura. Para saber lo que había en su corazón. El pueblo de Israel había salido de Egipto, pero todavía seguían acarreando cosas de Egipto. Nosotros vivimos una vida de un proceso. Tal vez no todos salimos o venimos a Cristo de un mundo de perdición, como de vicios, de una vida mala. Tal vez no todos. Pero los que a veces han venido todavía guardan esos deseos en su corazón. Mira, hermano, es triste cuando hay personas que hablan sobre que tuvieron muchas novias y todavía les brilla la cara contando de cuando tuvieron muchas novias. A veces cuentan de que bebían mucho y se ríen y como que es una plática que disfrutan contando que bebían mucho en el mundo. Tienen que quitar eso de su corazón. Tiene que haber un lamento de haber vivido esa clase de vida. Ya no podemos tener las cosas que eran de Egipto, las cosas que no agradan a Dios. En el desierto Dios purificó al pueblo, tuvieron que limpiar su corazón. Hermanos, solo Dios conoce nuestro corazón. El salmista dijo que él tenía aún pecados que él ni sabía. Hay unos que sabemos y otros que los cometemos sin saber. Aún de esos pidámosle perdón al Señor. El desierto traerá a la luz lo que hay en nuestro corazón y qué compromiso nosotros tenemos con Dios. También dice la palabra del Señor que los metió en el desierto para ver si iban a guardar o no sus mandamientos. ¿Cuántos mandamientos había recibido el pueblo de Israel, hermano? Y como le vuelvo a decir, cuántos se olvidaban de ellos, pero cuántos eran fieles. De todos los que salieron de Egipto, solamente los de 18 años para arriba pudieron entrar en la tierra prometida. Así es, ¿verdad? Porque el resto no guardó los mandamientos del Señor. Y ahora el guardar los mandamientos del Señor es ponerlos en práctica. No se trata solamente de tener un conocimiento, de tener una teoría, no, es de poner en práctica la palabra del Señor, de poner en práctica cada mensaje que nosotros escuchamos de la palabra del Señor. Cuánta dirección el Señor nos da en las enseñanzas, hermanos. En estas enseñanzas de los martes, el Señor nos ha estado dando tanta instrucción, tanta guianza. Y yo les pregunto, ¿cuántos pacientes hay? ¿Cuántos están agregando virtudes? ¿Cuántos han dejado los chismes, los problemas, las contiendas? Toda esa dirección el Señor nos la ha dado, pero ¿la estamos poniendo en práctica? ¿Cuánta palabra aquí se da que busquemos al Señor, que busquemos, que estemos en su casa? Pero aquí los martes, hermano, como 15, como 20. Y muchas veces salimos diciendo, qué palabra tan poderosa, buena palabra, pero ¿la ponemos en práctica? No se trata solo de decir buena palabra, no. Lo bueno lo vamos a demostrar con la práctica que nosotros tengamos. Para ver si guardaban o no sus mandamientos. Sigue diciendo el verso 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre.
Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Ahí también Moisés le dice al pueblo que otra razón por la que habían sido metidos al desierto era para ver que tenían un Dios proveedor. Hermano, en el desierto es cuando nosotros vemos a nuestro Dios proveedor. Ahora bien, vemos que en el desierto era un desierto seco, donde no había agua, donde no había comida, donde en la noche era frío, en el día era caliente. Pero Dios les proveyó una nube donde ahí estaba su presencia. Entonces en el desierto siempre Dios va a estar con nosotros. Nos proveerá de su presencia para que nos guíe, para que nos proteja, para que nos sustente. Les dio esa seguridad, les proveyó seguridad en un lugar inestable. Les proveyó protección en un lugar de peligro, en donde habían fieras sueltas. Dicen que en el desierto donde están las fieras más tremendas, ahí Dios les dio la protección. Cuando ellos tuvieron sed, ahí Dios les dio de beber. Y aquí nos dice la palabra del Señor que les permitió tener hambre. Mire lo que dice, les hizo tener hambre. Es que Dios permite hasta eso, hermano, para entonces veamos nosotros la provisión. Cuando vienen momentos de escasez, es porque Dios lo está permitiendo también. Porque si no, ¿cómo vamos a hablar de un Dios proveedor? De un Dios que suple. Diríamos siempre que es por nuestro trabajo, que por la obra de nuestro trabajo. No, hermano, es bueno pasar la prueba, pasar tiempos así para ver cómo Dios usa cualquier medio para bendecir nuestra vida. Y dice entonces, y te hizo tener hambre. ¿Quién hizo que tuvieran hambre? Dios. Pero dice también, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú. Es que cuando estamos en el desierto, Dios va a usar cualquier medio, va a usar a cualquier persona para darnos la provisión que nosotros necesitamos. De donde usted menos lo espere, ahí el Señor va a obrar. Créalo, mi amado hermano. Dice maná que vino del cielo, una comida desconocida para ellos, pero que era algo que descendió del cielo. ¿Por qué? Porque del cielo viene nuestra mejor provisión. Y lo que el Señor les quería enseñar era de que Él siempre les iba a dar un sustento, todos los días, un sustento que viniera del cielo. Y que su prioridad fuera salir a buscar lo que venía del cielo y no de la tierra. Tenemos que tener prioridades, hermanos. Ahí les dice Él que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque lo más importante siempre es lo espiritual de Dios para nosotros. ¿Cuántas personas solo buscan lo material y lo material? Y cuando uno habla con ellos, todo es material, pero nunca hablan de una palabra de Dios, porque su prioridad es lo material. Pero aquí vemos que Dios les mandó maná del cielo para que fuera su sustento diario. Ahora, ¿por qué diario, hermano? Porque era todos los días que caía ese maná. Porque era todos los días que ellos tenían que salir a buscar ese maná. Porque Él quería enseñarles a que todos los días de su vida dependieran de Él. Hermano, ¿está usted bien financieramente? Igual dependa de Dios. ¿Tiene usted salud? Igual dependa de Dios. ¿Tiene usted trabajo? Igual dependa de Dios. No dependa de su jefe, no dependa de su cuenta de banco. Dependa de Dios todos los días de su vida.
Él es su proveedor, Él es su sustentador y nada le faltará a los que le temen al Señor. Aleluya. Él los metió en el desierto. ¿Cuántos están pasando en el desierto? Es Dios el que los está probando. Es Dios el que los está sustentando. Después de 40 años, duro tiempo, largo tiempo, llegaron al final de ese desierto, porque Dios nunca va a dejar todo el tiempo a sus hijos en el desierto. Cuando una persona se mantiene solo en el desierto y solo en el desierto es porque no ha aprendido lo que Dios le quiere enseñar. Cuando el pueblo ya había aprendido y conocido, ya Dios les dio esa transición y los introdujo en la tierra prometida. Mientras ellos no aprendieron, estuvieron en el desierto. Como le decía, los desiertos son buenos, pero no siempre podemos vivir en el desierto. Hay tiempos de refrigerio. Póngase de pie en esta hora. Invito a los de la alabanza o pido a los de la alabanza que por favor vayan pasando. Le pregunto en esta hora, ¿está pasando algún desierto? Aquí está el Señor para sustentarlo. Aquí está el Señor para proveerle. Solo usted sabe qué clase de desierto puede estar pasando. Pero ponga su confianza en el Señor.